Nosotros los cristianos debemos hacer todo lo posible para no ofender ni a judío ni a gentil, ni a otros cristianos. Todo se reduce a esto. Cualquier cosa que haga el cristiano, incluso en el caso de que no lo ofenda o haga daño, nunca debe ofender o hacer daño a ningún otro. Aunque pensemos que este principio nos limita, en realidad no lo hace, porque nos permite ser de una mayor bendición a otros y ganar a los perdidos para Cristo. Considere a Cristo. Versículo 11 y 13. Versículo 12 y 13. Nuestro Señor, en los días de su carne en la tierra, se cuidó de no ser la causa de que otros tropiecen. El incidente en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27 lo ilustra. Para no ofenderles es un maravilloso principio a seguir. Primera de Corintios capítulo 9. En este capítulo se pone Pablo como ejemplo de alguien que tiene privilegios, pero que debido al Evangelio no los usó. Tenga presente que todavía está analizando el problema de la carne ofrecida a los ídolos. Ciertamente tenemos privilegios como cristianos, afirma, pero nunca debemos usarlos de manera que estorbe al Evangelio. Pablo afirma sus privilegios. Versículo 1 al 14. Mientras estuvo en Corinto, Pablo trabajó con sus manos y no recibió ningún sostén de la iglesia. Voluntariamente dejó a un lado el privilegio del matrimonio. También, además, Pablo podía haber reclamado el privilegio de sostenimiento financiero de la iglesia y lo probó citando 5 argumentos. Otros apóstoles y obreros, versículo 1 al 6. Pablo afirma su apostolado en términos inequívocos. Había visto al Señor, Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, y fue llamado a su apostolado por Cristo, y su obra y ministerio en Corinto probaban su apostolado. Los otros apóstoles, incluyendo a Pedro, recibían sostén de las iglesias y llevaban consigo a sus esposas. Si otros siervos tenían estos privilegios, Pablo también. La costumbre humana, versículo 7. Ningún soldado se mantenía, sino que recibía, que se esforzaba en la viña, tiene el privilegio de comer de su fruto. El pastor esperaba recibir leche y carne de su rebaño. ¿Es acaso irrazonable esperar que una iglesia local sostenga al pastor? El versículo 11 asienta un principio básico. Si otros nos bendicen con cosas espirituales, debemos mostrar nuestro aprecio al compartir con ellos las cosas materiales. Gálatas capítulo 6, versículo 6 a 8. Es interesante notar que tenemos aquí otros 3 cuadros del pastor. Es un soldado para proteger la iglesia y presentar batalla a Satanás. Es el agricultor que cuida la viña espiritual y busca su fruto. Y es un pastor que guía y alimenta a las ovejas. Ore por su pastor. El trabajo de un pastor nunca es fácil. La ley del Antiguo Testamento. Versículo 8 al 11. Pablo hace referencia a Deuteronomio capítulo 24, capítulo 25, verso 4. La práctica del Antiguo Testamento era hacer que los bueyes caminaran sobre las
espigas y separaran así el grano del tamo. Aquí en capítulo 5, versículo 18, Pablo usa esa ley para ilustrar el principio dado en el versículo 11. Si los bueyes se benefician de su trabajo físico, ¿no deberían los siervos de Dios beneficiarse de su trabajo espiritual? El que ara y el que siega trabajan en esperanza, aguardando participar de la cosecha. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, versículo 12 al 14. La ley permitía a los sacerdotes participar con generosidad en los sacrificios del altar. El sacerdote tomaba la piel de las ofrendas quemadas, toda la carne, menos la grosura de la ofrenda por el pecado y las ofrendas por las transgresiones. La mayoría de las ofrendas de harina, el pecho y la espaldilla derecha de la ofrenda de paz, más varias de las ofrendas de frutas, diezmos y ofrendas especiales. Si servían con fidelidad, la gente daba generosamente. El mandamiento de Cristo, versículo 14. Lucas capítulo 10, versículo 7. En tanto que Pablo no usaba personalmente estos privilegios, no dice que fueran incorrectos. El obrero es digno de su salario. Es correcto que los cristianos mantengan a los que les sirven en el Señor. Pablo sacrifica sus privilegios, versículos 15 al 27. Aunque tenía todos esos privilegios, Pablo no los usaba. Versículos 12 y 15. Y da varias razones para explicar el porqué. Quería presentar el Evangelio gratuitamente. Versículos 15 al 18. Se gloriaba en un Evangelio gratuito de gracia gratuita. Como un escritor lo dijo, la paga de Pablo era no recibir ninguna paga. Predicaba el Evangelio voluntariamente y se regocijaba del privilegio. Qué trágico es cuando los cristianos miran sus responsabilidades como cargas en lugar de bendiciones. Pero incluso si no predicara el Evangelio de buena voluntad, dice Pablo, todavía tendría que predicar porque Dios se lo había encargado como administrador. A un principio práctico aquí no debemos hacer algo que reflejaría negativamente la gracia de Dios o la oferta gratuita de salvación. Nos preguntamos qué deben pensar los pecadores cuando asisten a las reuniones de evangelización donde el líder usa 30 minutos recogiendo ofrendas y regañando a la multitud para que dé más. Quería trabajar independientemente. Versículo 19. Más de un obrero cristiano ha ablandado el mensaje debido al dinero.